Pasen. Abra su Biblia conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 30. Amén. ¿Tiene? El libro de Samuel, capítulo 30. Y el tema en esta noche se llama ¿qué cosas necesito recuperar? Amén. ¿Qué cosas necesito recuperar? Y dice la palabra del Señor: cuando David y sus hombres vinieron de Ziclag al tercer día, los de Amalec, habiendo invadido el Negev y a Ziclag, y habiendo asolado a Ziclag, y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Padre, háblanos en esta noche. Queremos, oh Dios bendito, que tú ministres nuestros corazones, que si hay una necesidad en nuestra vida, tú puedas ser propicio en esta noche. Háblanos, que tu pueblo escucha, Señor. A ti sea toda la gloria. Amén y amén. Puede sentarse. Vamos a seguir con la lectura. Dice el versículo 3. Amén. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta la torre de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan, y comió, y le dieron de beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Le dieron ayuno forzado, ¿verdad? Y le dijo David: mire, si usted no ayuna, lo van a hacer ayunar forzado. Amén. Y le dijo David: ¿de quién eres tú? ¿Y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio: yo soy siervo de un amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los cereteos, y de Judá, y el Negev de Caleb, y pusimos fuego a Ziclag. Y le dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo: júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Y lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta,
por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y oiga, qué precioso esto. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande. Así los hijos como de hijas del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Amén. Por eso yo le ponía al tema en esta noche, ¿qué cosas necesitas? ¿Qué cosas necesito? ¿Qué cosas necesitamos recuperar? ¿Qué significa recuperar? Mire, vamos a encontrar muchos sinónimos acerca de la palabra recuperar, recobrar, rescatar, redimir. Amén. Hablar de cosas que hemos perdido o de cosas que el enemigo nos ha robado en nuestra vida. Yo creo que todos tenemos más de una experiencia en eso, ¿verdad? Amén. Nos ha robado la paz, nos ha robado a veces la salud, nos ha robado la tranquilidad. O sea, de robos, por eso le digo yo, ¿qué cosa le falta? ¿Qué cosas necesita usted recuperar? Fíjese que recobrar, que es un sinónimo de recuperar, habla de volver a tener lo que antes se poseía. Usted tiene alguna cosa, ya sea física, espiritual o moral, que desea recuperar. Ahora vamos a estudiar algo que el rey David hizo y a dónde puso él su confianza, que es rescatar, es liberar a una persona secuestrada, que fue lo que David junto con sus hombres fueron a hacer, fueron a rescatar lo que se había secuestrado el enemigo. A veces no es que está perdido, está secuestrado. ¿Qué es redimir? Es librar a una persona de una obligación, de un dolor, de una necesidad. El Señor ha venido para que nosotros seamos redimidos en lo que es lo físico, que un día podamos decir, Señor, tu sangre me redimió, y a veces hasta lo cantamos. Tu sangre me redimió, y por esa sangre preciosa hemos sido nosotros rescatados. Y dice Pablo, ¿verdad? Hasta de nuestra vana manera de vivir, nuestra vana manera de pensar. Aquí, en esta porción, mire, habla David y vemos que David todavía no había llegado al trono. Todavía vivía en el exilio, vivía fugitivo, vivía fuera de las normas, porque Saúl quería, hasta ese tiempo, quería matarlo. Amén. David había perdido su libertad, porque el hecho de que anduviera libre no dice que no era perseguido. A veces dice, bueno, la palabra dice que el impío huye sin que nadie lo persiga. Y a veces nosotros como cristianos huimos sin que nadie nos persiga, sino nuestra vana manera de vivir es la que nos atormenta. Nuestra vana manera de pensar es la que nos acusa. ¿Qué necesito yo recuperar? Mire, David nos enseña algunas facetas en esta porción, en estos 19 versículos que hemos leído. Yo se los voy a enumerar, lo que yo encontré. Habrán muchas más cosas como la torta de higos, de masa de higos secos, o los 2 racimos de pasas y uvas que dio. Hay figuras, pero yo no quiero hablar de esas figuras, quiero hablar de cosas quizás bien prácticas en la vida de David en esta porción que yo acabo de leer. La primera que yo quiero tocar es, tómese su tiempo para llorar. La segunda, no echen la culpa a otros.
La tercera, fortalézcase. La cuarta, busque dirección. La quinta, continúe sirviendo a otros. Y la sexta, sea abierto, porque la ayuda vendrá de donde no la esperamos. Amén. Y me llama mucho la atención el versículo 19. Mire cómo comienza. Y no les faltó cosa alguna. Dice que David junto con los hombres recorrió, venían cansados, venían de pelear. Mire, David andaba peleando por la tierra de Israel. Era fugitivo, sí, pero como él creyó en un momento cuando Dios le había elegido para una cosa determinada. Le habían dado promesa, le habían dicho que iba a ser rey. El mismo Samuel había llegado a ungirlo, pero tenía que esperar el tiempo en que Dios se lo diera. Amén. Por eso le digo, nuestro Dios nos ha dado tantas cosas. En Él nos ha dado la vida. Pero ¿por qué nosotros perdemos la salud? ¿Ah? Porque mire, una cosa bien sencilla, ¿verdad? Comemos lo que nos hace daño. ¿A quién no le gustan los chicharrones? ¿Ah? ¿Verdad que son ricos? Ay, ya se imagina, para que le dé hambre. Una tortilla recién salida y un pedazo de chicharrón de carne, ¿verdad? ¡Qué rico! ¿Y es dañino? Ah, todos lo sabemos. Pero le aseguro que se los pongo aquí, pique conmigo, hermano. Voy a pecar un ratito, va a decir. Perdemos la salud. Mire, de aquí quiero que ninguno estamos exentos, ¿verdad? El Señor quiere que recuperemos todas aquellas cosas que hemos perdido. ¿Cuántos habremos perdido esperanza de que las cosas pueden funcionar? ¿Cuántos habremos perdido no solo la salud, la esperanza, ¿verdad? Por eso le decía yo, ¿quién de nosotros no ha experimentado perder algo? ¿A quién no nos duele perder un billete de A5? Dígame. ¿Ah? A mí me da risa, mi esposo siempre se saca una cosa y le sale algo, ¿va? Y yo le digo, ya aprendí a no ser ladrona. Se te cayó, le digo. Ay, sí es cierto. Antes le hubiera hecho así, mira. Pues sí. ¿Usted nunca lo ha hecho? Sí, no me diga que no. Amén. Pero ¿qué cosa se ha permitido usted robar por el enemigo? El enemigo viene y hurta. Veamos la primera cosa que el Señor a mí me daba. Tómese su tiempo para llorar. Ellos venían de pelear. Ellos venían de cuidar, de pelear contra los amalecitas, de pelear por la tierra de Israel. Pero mire lo que les pasa. Dice que cuando David y sus hombres vinieron, cuando ellos regresan, se dan cuenta que sus mujeres y sus hijos habían sido llevados cautivos. Y dice el versículo 3, vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. ¿Usted ya ha llorado así por algo? Donde se queda hasta afónico y ronco. Mire, es que sentir angustia o sentir desesperación o expresar lo que se siente, eso no está mal, es normal. Amén. Especialmente cuando hemos experimentado una pérdida humana.
Ellos acababan de experimentar, de llegar y ven que sus mujeres y sus hijos y sus hijas habían sido llevados. ¿Quién de nosotros no ha experimentado una muerte de alguien que ama? Y es normal llorar, hermanos, si eso es lo más normal. El problema es cuando la gente no llora. El problema es cuando usted se detiene a expresar lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. En el Señor yo he visto muchas cosas. Hay tiempo de llorar, dice Eclesiastés, ¿verdad? Y yo le puedo hablar de lo que yo he vivido. Yo estuve una vez en un entierro y la hermana así. Y le digo, hermana, ¿por qué no llora? Es que mi hijo dice que si lloro, yo no tengo al Señor. Mire qué legalismo. No, Leo, hoy es el tiempo de llorar. Hoy. Y hay gente tan legalismo, porque mire, unos lloramos, y los que somos más chillones llorábamos antes de que murieran, ¿verdad? Pero unos lloran y otros tienen una gran paz, porque cuando usted ha visto sufrir, siente paz. Ellos han ganado. Es que ellos ganaron, hermano. Están en la presencia de Dios. Ellos ya ganaron. Si los que sentimos el dolor somos los que estamos al otro lado de la situación. Entonces, tómese el tiempo para llorar. ¿Por qué? Porque es el momento y es el momento necesario. Es allí donde debe haber. Hay gente tan insensata que se le queda viendo a alguien y le dice, ay, pero yo veo que usted está alegre porque se murió su marido. Solo porque no la ven llorar ahí. Cada quien lleva el luto de diferente forma. Pero ¿qué es necesario llorar? Es necesario llorar. Pero le digo, a veces somos tan inmaduros y tan insensatos que si llora mucho, criticamos. Y si no llora nada, también criticamos. ¿Cuál es el problema? Fíjese que a esta hermana en ese entierro, es que dice mi hijo que si lloro, van a creer que yo no creo en Dios. Imagínense, ¿qué van a decir de vos, mamá? Que crees que el Señor no vive y reina. No era la madre de él, era la madre de ella, la que estaba muerta. ¿Por qué le digo esto? Este era un momento de dolor. Dice que ellos lloraron hasta que ya no tenían fuerzas para hacerlo. ¿Cuántos hemos dejado de sentir algo y ya no lloramos? ¿Cuántos hemos perdido la sensibilidad delante de Dios? Y eso lo que hace es endurecer el corazón, hermano. ¿Qué ha perdido? Solo porque las cosas no salen como usted quiere. Ya no hay derramamiento delante de Dios. Yo le ponía un ejemplo de muerte y aquí de secuestro, porque habían llevado su familia cautivo. Vemos nosotros que el apóstol Pablo dice, mire, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo sabía lo que estaba hablando. En 2 Corintios 12, capítulo 12 y versículo 2 dice, realmente sé de un hombre que en la carne no lo sé, si en el cuerpo no lo sé, si en el espíritu no lo sé, pero fue llevado al tercer cielo. Y después Pablo dice, ¿cómo desearía yo estar con el Señor? Pero por amor a ustedes me quedo. Pero ¿cuántos no hemos entendido
que para todo hay tiempo. Hemos leído tantas veces esa porción de las Escrituras y no lo llegamos a entender. Que hay tiempo para todo. Si hoy es el tiempo de llorar, llore hoy. Fíjese que una de las razones estadísticas por qué el hombre muere más joven es porque reprime los sentimientos. Si es estadística, hermano. Así que si usted es más llorón que nosotras las mujeres, alégrese, va a vivir más tiempo. Claro, nosotras las mujeres por todo lloramos. Y ahora se preguntan por qué uno vive más, ¿verdad? Pero en fin. Ellos lloraron. ¿Sabe qué demuestra eso? Sensibilidad. Pero cuánta dureza de corazón hay en este mundo por no poder expresar los sentimientos. ¿Qué ha perdido? ¿Ha perdido la sensibilidad? Pídale al Señor. Mire, yo sé que los problemas de la vida quizás nos vuelven duros. Ya, quizás sí, quizás no. Pero aquellos que conocemos al Señor, no deberíamos de actuar como los otros. Es cierto, hermano, cuando tenemos una pérdida, el dolor es muy agudo. Pero Pablo también en Tesalonicenses 4:13 dice, miren, hermanos, tampoco queremos, hermanos, que ustedes ignoren acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Es difícil, pero ¿cómo le hace entender usted a aquel que no ha aceptado al Señor como su Señor y Salvador? Entender que es el único y no importa la circunstancia. Mire, si lo cantamos, no importa lo que pase a nuestro alrededor, confesamos que Dios reina. Pero ¿lo hacemos vida? Ellos lloraron hasta cansarse. Pero como las reacciones, ¿verdad? Primero uno llora de frustración, de tristeza, de ella. Mire lo que sigue. Versículo 6 y la parte B. Porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Los hombres de David tuvieron pensamientos que cualquiera puede venir a la mente, hermano. Pero no debemos de culpar a otros. Yo me imagino porque ahí no dice, pero imagínense que ella, o sea, leyendo aquí dice que querían y hablaban de apedrear a David. Ellos pudieron haber dicho, David, tú nos mandas a andar cuidando allá y nosotros descuidamos nuestra familia. Si nosotros hubiéramos estado aquí, eso no hubiera acontecido. ¿Por qué nos tardamos tanto? Eso de andar buscando a otra gente. Tú tienes la culpa. Mire, es que es bien fácil echarle la culpa a otro. Es bien fácil decirle, no, vos sos el culpable. Cuando no es así. Hermano, no esté usted ni yo deberíamos de estar en ese grupo. Fíjese que ellos tenían ganas, ya hablaban de querer apedrear a David. Es que es tu culpa, David. Porque tú nos llevaste. Tú nos alejaste de la casa. Otros podrían haber dicho, David, ¿por qué fuimos todos? ¿Por qué no se quedó un grupo cuidando la ciudad? ¿Por qué no se quedó un grupo cuidando nuestra gente? Usted le puede hallar razones, diferentes razones. El problema es que siempre buscamos en quién limpiarnos. ¿A quién echarle la culpa? Esta gente estaba queriendo apedrearlo. Mire,
aunque usted le eche la culpa a alguien, eso no lo hace sentirse mejor. Y al contrario, agrava más la situación. Es que vos nunca me has entendido. El problema es que nunca has cedido. Así de sencillo. Así que al final, el culpable eres tú. Yo no. Era fácil. En un momento de angustia, es que estaban angustiados. ¿Qué sentiría usted si su casa, llega a su casa y la encuentra saqueada? Mujer, ¿dónde estabas? Y los dos vienen de trabajar, fíjese. ¿No se ha fijado? Quedó el chorro abierto que no te fijaste. ¿Y quién fue el último que se lavó las manos? Sí, pero vos tenías que haber revisado. Es que es bien fácil echarle la culpa a alguien. Le estoy poniendo quizás ejemplos, pero que dan molestia dentro de la casa. Mire, vemos nosotros que ese pecado de inculpar viene desde el Edén. Fue el primer fruto de maldad que apareció. Viene el Señor y se le acerca a Adán, ¿verdad? Adán, ¿con qué comiste del árbol que te dije que no comiera? Eva me dio. Eva tuvo la culpa. Pero al fin y al cabo la culpa es tuya, Dios, tú me la diste. Mire hasta dónde llegó Adán. La mujer que tú me diste. Así que el culpable sos vos. Aquí nadie puede decir que el culpable es Dios porque usted agarró a la mujer. Así que aguántese. Viene Eva. ¿Y qué hace Eva? Culpa a la serpiente. Es que mire, quererse limpiar en alguien es fácil. Aquí estos hombres, todos habían decidido, es que todos habían aceptado ir a pelear. ¿A quién fue a seguir? ¿Quién invitó a uno de ellos? Nadie. Dice que a él lo siguieron, a David lo siguieron. A estos que se llaman valientes, pero mire cómo tuvieron que llegar. Hermano, si era normal, estaban angustiados, estaban desesperados. Y David también fácilmente podía haber tomado la misma actitud de Adán y decirle, Dios, pero tú me llamaste, yo estaba allá en el campo. Tú me llamaste para ungirme. Tú me llamaste como paladín de tu pueblo. Tú me llamaste. ¿Cómo es posible que ahora, por querer obedecer tu palabra, hoy soy un fugitivo y ahora hasta estos me quieren matar? Pero vemos aquí que David en ningún momento tomó la actitud de Adán. Me imagino que David no le permitió a su alma que se rebelara. Porque él pudo haber dicho, mis hombres me dijeron aquel día en la cueva, si el Señor te lo ha puesto en la mano, mata a Saúl. Y él dijo, que el Señor me guarde de matar al ungido de Jehová. Óigame, como humano, David también podía haber razonado igual que ellos, pero no lo hizo. Hizo lo que solía hacer. Dice que elevó su voz, lloró y preguntó. Óigame, ¿venía cansado David igual que ellos? ¿Tenía el mismo dolor que ellos? Sí, pero ¿qué hizo David? Preguntar. No renegó. ¿Por qué? No dijo, ¿para qué? Nosotros debemos de entender, con lo que dice Juan 10:10, el ladrón no viene sino para robar,
para matar y destruir. Amén. Pero nosotros encontramos algo muy lindo. El Señor envió a su Hijo, a su único Hijo, para que nosotros fuésemos salvos. Si bien este mundo está lleno de pecado, David dice que no culpó a nadie. Él fue y se fortaleció en el Señor. Mire, la tercera cosa, David se fortalece en Dios. Mire el versículo 6. David se angustió mucho. No era para menos, querían matarlo, sus hombres. Y dice el final, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Qué hizo David? Estaba angustiado, sabía que sus hombres sufrían, sabían que empezaron a hablar de matarlo, pero él, en lugar de tomar represalia o decirles algo, se fortaleció en Dios. ¿Qué hacía David antes? Eso seguía haciendo. Buscó al Señor, buscó a Jehová. El Señor, cuando hablaba con David, nosotros encontramos no solo uno de los salmos, donde él, cuando se sentía abatido, iba y fortalecía su alma en él. ¿Qué le puede fortalecer a usted en un momento de angustia, de desesperación? ¿Orar? ¿Cantar? ¿Adorar? Es que eso, me imagino, por la actitud de David, que eso es lo que él solía hacer y fue la forma de buscarlo al Dios de su salvación. Es la única parte donde veo yo que de una sola vez le habla a su alma en el Salmo 103. Cuando David viene y le dice, alma mía, bendice a Jehová. ¿En qué nos vamos a fortalecer, hermano? Sí es cierto, hoy podemos tener un momento de angustia y de desesperación, pero ¿no sería bueno recordar todas las victorias que Dios nos ha dado antes? ¿O es la primera vez que usted va a pasar algo? No, ni la última, le digo. Es que no va a ser la última. ¿Por qué en lugar de renegar o preguntarle al Señor, por qué no mejor nos fortalecemos? Mire, David no era rey y él sabía que esa promesa no se había cumplido. A mí muchos me hacen chiste porque yo de cada cosa me voy agarrando. Yo no me quiero morir todavía. No he visto mi descendencia. Ay, mañana van a salir los dos confunde un solo, va. Entonces me voy a acordar de otra cosa que el Señor me ha prometido. ¿Y por qué no somos de la misma manera cuando tenemos un problema? Deberíamos de imitar a David, porque David buscaba de Dios. Deberíamos de recordar aquellas promesas que nos han sido orales o a través de la Biblia. Mire, cuántas bendiciones. ¿Sabe que hay una Biblia que se llama la Biblia de promesas? Yo veo que algunos la tienen, digo yo, ¿las habrán leído todas? Tal vez sí. ¿Las creerán todas? De algunas me acuerdo, van a decir. O sea, ¿por qué no nos fortalecemos en las victorias pasadas? Hemos sido librados de tantas cosas donde el dinero no hace nada. Porque si fuera cuestión de dinero, bueno, ni lo tenemos, ¿verdad? Pero lo podríamos prestar o ver dónde lo conseguimos. Pero el dinero no hace todo. Deberíamos de fortalecernos realmente en lo que Dios, de la misma manera que David se fortalecía en Dios. Dice la palabra que es bueno que vengan los tropiezos.
Porque ¿qué hacen los tropiezos en nuestra vida? ¿Ah? Mire, todos estaban afligidos. David también tenía su preocupación. La cuarta cosa que yo quiero ver es que David, en medio de su aflicción, le preguntó a Dios. Él no se movió a la loca. Mire conmigo el versículo 7. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, mire, le hizo dos preguntas. ¿Perseguiré a todos los merodeadores? Y la otra, ¿los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás. Y de cierto librarás a los cautivos. Le hizo dos preguntas. ¿Voy a perseguir a esas tropas enemigas? ¿Los voy a alcanzar? La primera tiene relación con la dirección. Es que miren, nosotros no podemos salir corriendo como hormigas locas. Tenemos que buscar la dirección de Dios. Y por eso viene David y le dice, ¿los debo de perseguir hoy? ¿Es el tiempo? Esa es la segunda pregunta. ¿Los voy a alcanzar? Porque tiene relación con el tiempo. Óigame, si estos llegaban a la fortaleza de ellos, David iba a necesitar una estrategia diferente que era alcanzarlos en el valle o a campo libre. Por eso pregunta, ¿lo voy a hacer? Y el tiempo, ¿cuándo lo voy a hacer? Fíjese bien, en cada una de las situaciones debemos de buscar y preguntarle a Dios cómo, qué y cuándo hacerlo. ¿Usted ya ha comido algún fruto que no está maduro o que no está en su punto o no está en lo jugoso que pueda ser? Y que uno, aquí le decimos tetelque, ¿verdad? Ay, qué feo me quedó la boca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es el tiempo de comerse la fruta. David pregunta, ¿lo voy a hacer? ¿Sabe por qué? Porque si lo pasamos al plano espiritual, ¿cuántos estamos decepcionados de cosas que hemos querido hacer y no resultan? Se nos ha puesto tetelque, a nuestro parecer. Amén. Por eso Dios, vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 7. Y aquí es donde entra lo que uno no debe de ser. Por eso Dios no manda a un neófito. Amén. Mire lo que se recuerda de esta porción. Aquí Esteban estaba deliberando delante de los israelitas. Y dice al final de ese capítulo, ¿verdad? Que se entramparon de tanto el enojo que lo apedrearon. Pero, ¿se recuerda de esta porción? En aquel mismo tiempo nació Moisés y empieza Esteban a narrar desde la salida, desde que Dios había escogido al pueblo de Israel. Y llega este momento. Óigame, Moisés en ningún momento dejó de saber que iba a ser el libertador de Israel. O sea, no crea las películas. Me di cuenta por un pedazo de tela. No, él sabía, y sabía que los israelitas eran sus hermanos. Y dice que cuando él cumplió 40 años, versículo 23 creo que es,
Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. ¿Dios lo había mandado a libertar a ese momento? No. Sigue diciendo más adelante, viene Esteban y empieza a narrar que cuando Moisés ve que un egipcio casi ahogaba a un israelita, él lo tomó en las manos, lo mató y lo enterró en la arena. Al día siguiente dice que vio pelear a dos hermanos y le dice, hermano, ¿y cómo le contestaron? ¿Me vas a matar igual al egipcio ayer? ¿Y me vas a enterrar en la arena igual como lo hiciste con el egipcio? Que dice que tuvo temor a Faraón, que no conocía a José, ¿verdad? Y huyó. ¿Él era el libertador? Sí, pero no era el tiempo. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿por qué las cosas no me resultan? Porque las hiciste como te da la gana. Porque no pediste dirección y no esperaste el tiempo. Eso es lo que le había pasado a Moisés. Es que él estaba en lo correcto. Él sabía el qué era él. Él era el libertador que Dios iba a usar para sacar a ese pueblo. El qué lo sabía. Pero lo hizo fuera de tiempo. Entonces nosotros decimos, bueno, pero es que, ¿por qué no me pasan las cosas? No pidas dirección y no esperas el tiempo de Dios. Es importante buscar dirección. Óigame, David estaba angustiado, dice el versículo 6. Y David estaba angustiado. Oía que sus compañeros querían apedrearlo. Él estaba sufriendo lo mismo que los demás. Y tenía una angustia peor. La quinta cosa que yo quiero dice, debemos continuar sirviendo a otros. Mire, aún en nuestras debilidades, Dios nos puede usar en servir para pelear por otros. David estaba cansado igual que ellos, tenía dolor igual que ellos, tenía la misma pérdida igual que ellos, pero los problemas de David eran más grandes que ellos. Porque aún en esa debilidad de ellos, él tenía que salir por líder de ellos para ir a rescatar. ¿Cuántos de nosotros estamos decepcionados? Miren, líderes, no se preocupe. Usted que es líder en algún momento, nadie se va a preocupar por usted. Entiéndalo. Todos sus subordinados van a pensar en sí mismo, no en que usted está cansado, no en que usted tiene hambre, en que usted tiene sueño, en que se desanima igual que cualquier otro. Usted lo que tiene que hacer es hinchar el lomo y seguir adelante. Óigame, estos habían confabulado porque el hecho de pensar ser homicidas se habían revelado en su corazón. ¿Y qué tuvo que hacer David? Continuar, servirles. Así que viene David y le dicen, vámonos. Ya pedí dirección y dice el Señor que hoy es el tiempo de hacerlo. Pero se necesita una cabeza, hermano, que piense. Una cabeza que sea fría, no frialdad, fría para pensar. ¿Usted ya se ha alocado alguna vez? Y en ese momento, mire, uno puede, así, ¿verdad? La parte 2, le echa la culpa porque no entiende lo que le está pasando. Yo creo que la hermana Goretti se dio cuenta ese día,
que yo decía, mi marido no me entiende, me duele mucho el pie. Y yo después, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Después entendí. Pero mi marido me dijo, cálmate. Y yo, ¿ya he visto los chichitos cuando sacan a correr? ¿Va? Y usted los agarra. ¿Quién no ha tenido una dificultad que siente que se muere? Pero siempre va a salir un líder. Líderes, hay que pagar el precio. David lo pagó. Estos querían matarlo. Y él les dice, tengo la solución. Dios ya me dio la dirección. Vamos. Mire, qué difícil es ser líder de alguien que lo odia. Ser líder de alguien que en un momento no le importa faltarle el respeto. Pero si Dios nos ha puesto ahí, amén. O sea, no importa la circunstancia, nosotros, el Señor, aunque estemos igual de abatidos que este y afligidos igual que este. Si usted se recuerda para el tiempo del terremoto y tanto que temblaban. Yo veía a mis hijos, bueno, estos muchachitos solo con hambre viven y viendo televisión y en la calle ni modo. Tengo 20 minutos, me metía, empezaba a cocinar, salía y mi esposo, salí ya va a temblar. Ya salía yo. Ya tembló. Hoy otra vez para adentro. Salí ya va a temblar. Pero ¿cómo mira usted con sus hijos con hambre? Y no hace nada. ¿Usted cree que yo no tenía miedo de estarme metiendo? Sí. Pero me daba miedo ver los que tenían hambre. O sea, podemos estar pasando lo mismo, pero si Dios nos ha elegido como cabezas o como líderes, somos tan inútiles como cualquier otro. Pero debemos de seguir sirviendo. ¿Qué fue lo que hizo David? David hizo lo mismo. Y cualquiera va a decir, es que nadie me entiende. No. Póngase como David. Alma, váyase al espejo. ¿Qué te pasa? Rétese. Amén. Y la quinta cosa. Ay, perdón la sexta. Está bien, pues. Sea de mente abierta. Cuando yo le digo sea de mente abierta, es porque la ayuda va a venir como Dios quiere, no como usted le espera. Es que nosotros nos metemos en líos y empezamos a decir, no, yo voy a salir así. Y cuando no se sale como usted pensó, como usted imaginó, como usted ideó, se frustra. El problema es que no lo va a hacer como usted quiere, el Señor no lo va a permitir, para que usted y yo no seamos autosuficientes, para que entendamos que todo el tiempo debemos de depender de Dios. Lea conmigo el versículo 11 de primer libro de Samuel. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió y le dieron beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo a David, ¿de quién eres tú? ¿Y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de un amalecita y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. Y empieza a decirle, miren, yo vengo de allí, ¿verdad? Donde quemamos. Mire, me imagino que los hombres de David dijeron, matémoslo. Este es de los malvados. Matémoslo. Pero ¿qué hizo David? Tuvo misericordia de él. Le dio de comer, le dio de beber. Y es que sabe, hermano, nosotros tenemos una mente tan finita que decimos, Dios, aquí está Dios. Y Dios dice, no, es que no voy a hacer las cosas como tú quieres.
Es que hasta de los malos ocupa el Señor. Este hombre era malo. O sea, el hecho de que estaba casi muerto no dice que era bueno. Es que Él va a ocupar. Por eso le digo, debemos de ser una mente abierta. Porque este hombre sabía dónde acampaban. Para David, este iba a ser una información necesaria. Y por eso le digo, nosotros no podemos juzgar a Dios. Es que este egipcio iba a ser la respuesta para David y para todos los hombres. Algo debemos de comprender, siempre y cuando nuestras convicciones no sean tocadas. Amén. Porque también puede ser el diablo el que le está dando la solución. Nuestras convicciones no pueden ser. No, no lo hago. No, no lo hago. No, mi Dios no me lo permite. Fíjese que este hombre dice que le dijo a David, júrame por Dios, por Jehová. Júrame que no me vas a matar. Y otra cosa, júrame que no me vas a entregar a mi amo. ¿Qué cosas necesitamos recuperar? ¿Qué ha perdido? ¿Usted está igual que usted es uno de los 600 o es igual que el líder? ¿En qué manera actuamos? Eso solo usted y yo nos podemos responder. Si actuamos como los 600 que querían hasta matar a su líder, o de verdad la paz de Dios puede venir a nosotros. ¿Qué necesita usted recuperar? Dice el versículo 19 y con esto quiero terminar. Y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas del robo y de todas las cosas que les habían tomado. ¿Qué dice? ¿Quién? ¿Quién? David, no los hombres. Porque David fue el que pidió dirección y esperó el tiempo. Cuesta entender esto. Pero ¿qué hemos perdido, hermano? Usted a raíz o al oír este mensaje puede decirle, Señor, hace tiempo que perdí la paz. Hace tiempo que perdí la fe, la confianza, la autoridad. ¿Qué necesitamos recuperar? Padre, realmente, Señor, enséñanos a ser como David. Enséñanos, Padre, a tener confianza. Enséñanos, Señor, a creer en ti. Enséñanos a esperar el tiempo, no ser Moisés. Padre, hay otra porción en la Escritura donde Mardoqueo le dice a Esther, no te preocupes, Esther. Si tú no intercedes, socorro y ayuda vendrán de cualquier otro lado. Entiende, hermano, las cosas no van a ser como tú las piensas. No se puede, porque entonces serían tus fuerzas, sería tu razonamiento. Serías tú y no Dios actuando en ti. ¿Qué necesitas recuperar en esta noche? La salud completa, la paz, es emocional, es físico, es espiritual. Has perdido la confianza. Todos estaban pasando por momentos difíciles. Sus mujeres, sus hijos habían sido arrebatados. ¿Qué harías tú si un hijo te lo quitan? El problema era difícil. Hermano, ¿desde cuándo no lloras y no eres sensible
delante de Dios. No endurezcas tu corazón. Señor, aquí estamos, un grupo de hijos tuyos. Muchos necesitamos la paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz para nosotros, nuestra vida diaria, para comprender lo que tienes. Señor, mira a tus hijos en el altar. Respóndeles, Dios mío, respóndeles, porque hasta ti han llegado en busca de respuesta, en busca de sanidad, en busca de liberación. Oh Dios, eres muy bueno. Dice la palabra, nada de lo que le robaron les faltó. ¿Qué te ha robado el diablo? ¿Qué te ha dejado robar por el diablo? Ahora, en un acto de fe, puedes decir, Señor, aquí estoy y lo quiero recuperar. Padre, míranos delante de tu altar. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Tú siempre tienes el control. Tú siempre tienes el control.